Dios, la escritura del guión para este video se alargó bastante, pero al menos la película lo vale y mucho. Solo espero que la música que están poniendo aquí cerca no moleste demasiado, además de que el sol está yendo y viniendo, pero bueno, es grabar así o no grabar. Y como dicen, el show debe continuar. Así que, hola compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito. Bienvenidos otra vez a las grabaciones del coleccionista, el canal donde nos gusta coleccionar animaciones interesantes. Y esta vez toca hablar de la película más reciente de la que hemos hablado hasta ahora en este canal. Vamos a hablar de Miss Hokusai. A ver, resumir la historia de esta película es complicado porque no tiene una historia como tal, o al menos no una que siga la estructura típica de una historia lineal, sino que más bien nos va mostrando momentos de la vida de la protagonista a través de los ojos de la misma protagonista. Y en ese sentido, lo interesante de esta película no es la historia que pueda llegar a contar, sino que lo más interesante son los temas que toca y cómo los toca, porque toca temas como la visión de la vida que podemos tener cada uno y el cómo las experiencias que tenemos en nuestra vida nos afectan a nosotros y a las personas a nuestro alrededor. Eso es lo interesante de esta película. Esta película no la conocía y no sabía de su existencia hasta hace un tiempo, y la verdad me llamó la atención la suavidad de su animación. O sea, con suavidad no me refiero a la fluidez, sino que me refiero literalmente a lo suave que se ve la animación, o sea, lo relajante, lo tranquilizante que me pareció ver ciertas escenas o ciertos fragmentos esparcidos por YouTube. Y eso me motivó a verla, darle una oportunidad y hacerle un video, y a ver qué pasa. Cuando voy a hacer alguno de estos videos, lo hago siempre siguiendo el mismo proceso, que no es nada del otro mundo, pero creo que en esta ocasión sí que vale la pena enseñarlo. Y es que siempre que me pongo a ver alguna de estas películas o alguna de las ovas de las que hablo en este canal, lo hago con este cuaderno, donde voy anotando las ideas o las impresiones que me genera la historia. Y así me hago más o menos una idea de qué tan largo va a ser el guión y qué tan largo va a quedar el video al final. Y la cosa con esta película es que aunque solo usé una página del cuaderno, que es bastante poco comparado con otros animes y otras películas de las que he hablado en este canal, no sé qué tan largo va a quedar el guión, al menos no lo sabía al momento de estar viendo la película. Porque a pesar de que anoté bastante pocas cosas en una sola página, esta película comunica muchas cosas, o sea, dice mucho. Miss Hokusai es una película curiosa, y esto porque se sale de lo típico, o sea, no es una obra que busque contar una historia como tal, y consiste en seguir parte de la vida de la misma Hokusai y ya. Y lejos de ser aburrida o ser una película sin chiste, es una animación que se siente muy íntima, con un enfoque bastante reflexivo hacia la misma vida, y todo el tiempo vemos a través de los ojos de Hokusai, así que la historia, entre comillas, de la película es en realidad una exhibición de cómo la protagonista ve al mundo y cómo ve su propia vida y a la gente a su alrededor. Aquí el director es Keiichi Hara, que también trabajó como director en algunos capítulos de la serie de los 90 Shin-Chan, y Miho Maruo como guionista, que también trabajó en la serie original de Dragon Ball. La película está basada en el manga de 1983 Miss Hokusai de Hinaku Sugiura. Busqué el manga para leerlo y comparar un poco con la película, pero sobre todo para ver el dibujo, porque el arte es algo muy importante dentro de esta obra. De hecho, uno de sus temas principales, diría yo, es la mística del dibujo, la parte más imaginativa del trazo. Siendo honesto, no pude encontrarlo, solo me topé con un artículo que habla de él y un poco de su autora, además de algunas imágenes, y según esta página, el manga y la película tienen la misma estructura, no siguen una historia con un objetivo particular y en su lugar se concentran en contar momentos de la vida.
Aparentemente la película cambia el orden de algunas cosas y mientras que el manga no tiene un protagonista específico, la película le da más importancia a Hokusai, centrando todo en ella y su punto de vista de las cosas. No quiero dar más rodeos, así que vamos a lo que toca hoy. Hablemos de una película, hablemos de Miss Hokusai. Antes de seguir, posibles spoilers al frente, así que cuando uno de esos se acerque, verás un contador así en pantalla y el minuto al que tienes que saltar para evitar el spoiler. Dije que esta película no tiene una historia como tal, o al menos no una convencional, pero que sí es muy interesante, y es por el enfoque que tiene. La película no tiene historia, pero sí tiene contexto. Se supone que está basada en la vida de Oei Hokusai, una mujer artista de finales del periodo Edo de Japón, que, según la historia, solía ser eclipsada por su propio padre, Tetsuzo, y llegaba al punto en que varias obras de Hokusai eran firmadas bajo el nombre de su padre. No me voy a poner a discutir qué tan históricamente correcta es la película, ni qué tan fiel es a la vida real, porque ese no es el objetivo de este canal. De lo que sí voy a hablar es del enfoque contemplativo que tiene. Hokusai es una mujer joven que vive junto a su padre Tetsuzo, al que ve como un cobarde por no tener el valor para enfrentar la condición de su hija menor, quien es ciega de nacimiento. Y un sujeto llamado Souichiro, al que Hokusai describe como un borracho mujeriego, también se fue a vivir con ellos, pero como lo dice Hokusai, sin permiso. En la película, Hokusai no tiene un objetivo real, por eso esta película se sale de lo típico. Estamos acostumbrados a que el protagonista tenga la misión de vencer al villano de turno, alcanzar una meta o llegar a un lugar. Por eso historias como esta, que son más contemplativas, se sienten diferentes y a veces no sabemos cómo interpretarlas. Cuando empecé a verla me confundió bastante, y es que al principio no podía encontrarle un hilo, no sabía descifrar de qué trata realmente. Y es que esta película, aparte de que la protagonista no tiene un objetivo como tal, al mismo tiempo no cuenta una historia realmente. Está formada literalmente por fragmentos de la vida de Hokusai, pequeños eventos que a largo plazo no guardan ninguna relación, que ni siquiera tienen un hilo que los conecte, aparte de la misma Hokusai, claro. Y es que la clave para entender esta película es comprender que la vemos a través de los ojos de Hokusai. Aunque no cuenta con una gran historia, la película es atrapante por lo íntima que se siente. No es solo una sucesión de eventos al azar, sino que son fragmentos de la vida de una persona que se nos muestran desde la perspectiva de esa persona. Y es que esta película en realidad trata sobre la vida, no la vida de una gran artista famosa, ni la vida de alguien destinado a la grandeza persiguiendo ese destino. Es simplemente la vida común de una persona. Todo gira en torno a la visión de la vida, en simplemente observar los pequeños momentos, tanto los buenos como los malos, y el cómo estos nos pueden afectar a nosotros y a las personas a nuestro alrededor de forma distinta. Irónicamente, el personaje que mejor representa esto es Onao, la hermana menor de Hokusai. Digo que es irónico que este personaje sea el que mejor representa la idea de la película sobre la visión de la vida observando los pequeños momentos, porque es una niña ciega de nacimiento. Onao, después de Hokusai, es quizás el personaje más importante de la película,
porque es a través de esta niña que se nos permite a nosotros observar el mundo. En toda la película vemos cómo Hokusai observa las cosas, pero cuando aparece Onao, a través de ella se nos deja ver el mundo tal cual, sin la intervención de Hokusai, como si la ceguera de esta niña nos permitiera ser sus ojos, así como lo es Hokusai al describirle lo que ve. Es como mínimo interesante que el personaje que nos permite a nosotros ver el mundo es el único que no puede ver. Aparte de Onao, están también Tetsuzo y la misma Hokusai, y es que estos personajes forman un triángulo. La relación de estos tres representa como tal el mensaje de la película. Onao es una niña ciega de nacimiento, Tetsuzo es el padre y Hokusai la hermana mayor, y el hecho de que Onao naciera ciega influyó en los tres. La relación de las hermanas es bastante cercana, y la condición de la hermana menor no hizo otra cosa que incrementar el cariño entre ellas. En ese sentido, Hokusai es una persona más cariñosa y sensible, al mismo tiempo que tiene un carácter más duro. Explicando un poco esa escena, la ceguera obviamente no es contagiosa. A lo que se refiere es al miedo de Tetsuzo. El padre de las hermanas es hasta cierto punto la contraparte de Hokusai, o sea, una persona distante y más fría, lo que lo lleva a alejarse de la familia por un miedo supersticioso a la condición de su hija. Personalmente me gusta que la película no muestre a Tetsuzo como alguien malo, simplemente es un hombre que siente miedo al no saber cómo lidiar con la condición de su hija, y ese miedo lo hace huir y usar el arte como un escudo. La dinámica entre estos personajes es la forma que tiene la película de mostrarnos cómo las personas reaccionan diferente, que dos individuos pueden sentir e interpretar la misma situación de formas completamente distintas a partir de su personalidad, cosa que se nota sobre todo cuando descubren que Onao ha muerto. En esta escena, Hokusai se lanza corriendo a casa de su madre para comprobar cómo está su hermana, mientras que la reacción de Tetsuzo es absolutamente diferente. Se queda totalmente tranquilo y solo pronuncia una cortísima frase, con una expresión disimulada pero cálida en su rostro. Son personajes con diferentes visiones de la vida. Quiero terminar esta parte del vídeo hablando de la misma Hokusai. Creo que la mejor forma de definir a Hokusai y a la película en general es con este momento. El arte de simplemente observar. Hokusai en casi toda la película es una observadora y nosotros la vemos contemplar la vida mientras nos abre las puertas a sus pensamientos. Como ya dije, Hokusai no es una protagonista con un objetivo particular, lo que la convierte en un personaje un poco fuera de lo típico. No tener grandes ambiciones no la vuelve aburrida, lejos de eso, la hace interesante. Tiene una personalidad más reflexiva y observadora, lo que queda perfecto para el papel que tiene en casi toda la historia. Además de ser la protagonista, es una especie de guía para nosotros, porque nos presenta su mundo. Lo que vemos en la mayor parte de la película es el mundo de Hokusai,
visto por ella misma, y esto explica los elementos de fantasía de la película. Llegamos a ver cosas como dragones y fantasmas que no tendrían cabida en una historia que pretende ser más realista. El detalle es que aquí en realidad son representaciones de la imaginación de Hokusai. Es una forma de mostrarnos lo que pasa por su mente. Por eso las cosas sobrenaturales solo ocurren cuando ella está presente. La película es un vistazo a la forma que tiene Hokusai de ver el mundo. 本当にいねえよ。先生、竜の絵はできた途端に昇天しちまった。Esta película es sobre la visión de la vida, pero también habla mucho del dibujo. Dos de los tres personajes más importantes son artistas. Eso ya es suficiente para hacerse una idea de la presencia que va a tener el dibujo en la película. Y es que no está puesto solo para verse bonito, es una forma más de reflejar el tema de la visión de la vida. La historia hace bastante énfasis en el arte como algo místico, que se ve influenciado por las experiencias y la visión de la persona que lo hace. En ese sentido, pone el dibujo como algo que no es solo cuestión de saber dibujar, es algo que también necesita un espíritu, y que para obtenerlo se nutre de la vida de su creador. Este aspecto de la película se disfruta muchísimo, pero sinceramente creo que lo gozaría mucho más alguien a quien le apasiona el dibujo. La película muestra la conexión entre el arte y la vida, y cómo las experiencias del artista y el modo en que las ve afectan la forma en que crea su arte y lo que ésta misma expresa, cosa que vemos reflejada en el momento en que Hokusai debe hacer el retrato de una mujer. Lo importante de esta pequeña historia no es el retrato en sí, lo que de verdad importa es la experiencia que viven Hokusai junto a Tetsuzo y Souichiro. Lo especial que tiene la mujer que debe retratar es que corre un rumor en torno a ella que dice que al amanecer su cuello se estira y retuerce. Por esto los dos hombres deciden acompañar a Hokusai. Cuando llega el momento que menciona el rumor, los protagonistas son testigos de un evento que solo podría describirse como mágico, al ver el espíritu de la mujer salir de su cuerpo. No debemos olvidar que vemos la película desde los ojos de Hokusai, así que el espíritu saliendo de la mujer no es otra cosa que la interpretación de la misma Hokusai. En realidad no hay ningún espíritu. Y finalmente llegamos a lo que de verdad importa, este diálogo. でも言わなきゃあんないいもの見られなかったじゃねえか。おいらにゃ何が何だか。どうせならもっと別のものが見たかったぜ。そんな了見だからてめえの絵は。 Las experiencias y la forma en que la persona las ve termina afectando su arte porque afecta su visión de la vida. Hokusai y Tetsuzo tienen una visión en cierta forma más libre del mundo, en el sentido de que no se limitan a solo mirar, interpretan lo que ven. Por eso en esa escena ellos pueden ver claramente el espíritu de la mujer, mientras que Souichiro no. Teniendo en cuenta todo el contexto de la escena, al final el diálogo busca expresar que para crear auténtico arte se debe tener una visión que vaya más allá de lo que está a simple vista. Se debe ser capaz de interpretar lo que se está viendo, para que el espíritu de la obra pueda nutrirse de esa visión. Por otro lado, está el efecto del arte en la persona que lo ve. Así como la visión de la persona afecta el arte que crea, el arte ya creado puede afectar a quien lo ve. Observar las interpretaciones de otra persona sobre el mundo nos puede llevar a hacer las nuestras, formulándonos preguntas que de otra forma quizás no nos habríamos hecho.
La película muestra que el arte puede ser un medio para reflexionar y conocer otras perspectivas, y por otra parte también muestra que puede crear otras realidades. Un cuadro es capaz de estimular la mente de una persona hasta el punto de sumergirla en un mundo completamente distinto. Esto gracias a la historia que puede crearse dentro de cada dibujo con los símbolos que contenga y la forma en que interactúan entre sí, además del significado que pueda darles la persona a esos símbolos. La película nos muestra que el arte es un producto de humanos y como tal es la experiencia de cada uno la que da forma y enriquece las obras que pueda crear, al mismo tiempo que pone parte de su misma persona en ellas, aún sin darse cuenta, reflejando sus virtudes y sus defectos. Lo último que quiero mencionar antes de la conclusión del video es la conclusión de la misma Hokusai al final de la película. Este último diálogo engloba totalmente al personaje de Hokusai, sin grandes ambiciones ni objetivos extravagantes, simplemente una persona que vive y observa la vida, una vida simple, pero feliz en esa simpleza. Onao, そっちの暮らしはどうだ? 姉ちゃんは知ってるよ。おめえが言ったのは地獄なんかじゃないってことを。こっちは相変わらずだ。どうってことね暮らしだけど、結構楽しくやってる。Este final y junto al plano del título describen a la perfección la esencia de la película, la magia de la vida encontrada a través de los pequeños momentos, de observar y reconocer lo bello que pueden tener. Incluso el final de la vida, en cierta forma, hace parte de esta misma, siendo lo que le da sentido a los momentos vividos. El hecho de que tienen un final los hace especiales. Bueno, el sol ya está empezando a bajar y también el guión dice que ya estamos en el final, así que es momento que dé mi conclusión. Miss Hokusai es una película que, por decirlo de un modo, habla poco pero dice mucho. No necesita de personajes ni de historias extravagantes para llamar la atención porque toca temas que de por sí ya son interesantes y lo hace de una forma que se sienten muy íntimos, haciendo que la película sea envolvente, y en la hora y media que dura logra mostrarnos parte de la vida de su protagonista, metiéndonos en su mundo y haciéndonos sentir las sensaciones que siente ese personaje. Así que por esto yo diría que Miss Hokusai, aunque sí es una película que se sale de lo típico y tiene un ritmo más lento y más contemplativo, vale mucho la pena verla. Bueno, compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito, el sol ya se terminó de ir, así que eso significa que hemos llegado al final del video. Por mi parte, solo me queda decir que si llegaron hasta esta parte, dejen un me gusta y compartan el video porque eso me ayudaría mucho a crecer. Y siéntanse libres de dejar un comentario diciendo qué les parece esta película, si ya la vieron o si piensan verla después de haber visto este video. Y también siéntanse libres de dejar alguna recomendación de una película o alguna otra obra que podamos agregar a esta colección para hacerla crecer un poco más. Por mi parte eso es todo, así que me retiro por ahora. Nos vemos en el siguiente video.